Naruto. El legado Senju. Capítulo 7. Toda acción tiene una reacción. XXXXXXXX. Konoha. Torre Hokage. Hiruzen estaba tratando de trabajar tranquilamente en su papeleo, o más bien en el papel que los imbéciles del consejo parecían pensar que podían colarle. ¿En serio? Hace un tiempo que había descubierto que con Kage Bunshin fácilmente podía hacer el trabajo de papel, por lo que él sabía más o menos todo lo que se colaba. Cada vez que llegaba un documento, ya sea de los clanes o de los civiles, él tenía un morboso interés en saber qué es lo que decía exactamente. La mayor parte del papeleo fueron informes de misiones. Desde las misiones de rango D a misiones de rango A. Otra parte del papeleo eran cosas como, por ejemplo, necesidades de la aldea. Datos de suma importancia, al menos desde el punto de vista de una persona sensata. Era información realmente valiosa, ya que necesitaba saber más o menos la necesidad de nuevos elementos médicos y otras cosas. Otro aspecto del papeleo eran informes de operaciones encubiertas. Misiones de búsqueda y destrucción, misiones de asesinato, misiones de captura, misiones de sabotaje. Todo eso era de vital importancia, de ser sabido por el Como Hokage para tener una adecuada idea de cómo van las cosas. Después de todo, con esa información siempre se podían tomar nuevas decisiones. Por ejemplo, recientemente una unidad de Anbu había encontrado una célula de civiles que trabajaban para el daimyo personalmente en ciertas tareas. Algunos podían considerarlo exagerado. Él no lo era. Y menos aún teniendo en cuenta que dichos civiles tenían como objetivo promover la violencia en contra de Naruto una vez haya sido encontrado. A través de dichos civiles se había averiguado, por ejemplo, de una amplia red de civiles que pensaban que podrían salirse con la suya en tratar de atacar al niño. Él era una persona que amaba el pueblo por encima de todo. Diablos, él consideraba que el pueblo era como una familia. Pero cuando una parte de la familia estaba equivocada, debías de corregir su forma de pensar. Toda esa gente pensaba que podía salirse con la suya. Eso no pintaba nada bien. Tenían que ser adecuadamente enseñados en sus errores y cuál es la mejor manera. El hecho de que posiblemente al hacer eso también ayudaba a recordarles a los civiles su bajo lugar en Konoha podía ser una valiosa razón. Aún tenía que cuestionarse quién le metió en la cabeza a los miembros civiles de Konoha que su valor era igual o similar siquiera al de un ninja de Konoha. Era un completo estúpido y gigantesco error que no tenía el más mínimo interés de mantener. ¿En serio qué es más importante en términos militares, civiles o Jinchuriki? Había enviado al bueno de Kakashi a la academia con el único objetivo de ver qué hacía Naruto. Por supuesto, el niño era un buen chico seguramente, pero estaba allí para prestar atención a lo que harían los instructores. Ante la más mínima acción de sedición él los ejecutaría. ¿En serio no entendía a la gente? ¿Era en serio tan estúpida? Por lógica uno necesita un ejército de ninjas fuertes. Vale, él podía entender perfectamente que la gente del pueblo no soportase al Kyuubi. Es decir, seguramente los cagó por completo. Quiero decir, el Kyuubi es el más poderoso de los Biju. Había estado en presencia de la mayoría de los Biju y podía decir que ninguno se acercaba a la presencia aterradora del Kyuubi. Sabía que la gente podía estar aterrada de ello. Es decir, no todo el mundo se encuentra con un Biju y podía comprender que ellos temieran una esencia de la destrucción como esa. Eso, y que él sabía que sería un insulto a Minato y Kushina. Habían dado su vida por Konoha y merecían ser respetados por sus acciones. Habían sido gente que de verdad hacía lo correcto siempre. Se habían manchado con la sangre suficiente como para llenar un océano. Por lo que desde su punto de vista, él pensaba que ellos merecían ser respetados por sus acciones. Si ellos tenían un problema con ello, no era su problema. Si alguien tiene problemas con el ser una persona adecuada en memoria con aquellos que de verdad se habían ganado su respeto, podían irse a la mierda. El mero hecho de que la gente escupiera en el recuerdo de dos ninjas que lo dieron todo por su gente lo molestaba seriamente y él no lo toleraría. Eso, y tenía que admitir que también había muchas posibilidades de que Kakashi y Kurenai se vayan en una masacre. Para Hiruzen el asunto era simple y sencillo. Si haces algo tienes que tener una recompensa. Minato ganó la guerra a Konoha al convertirse en uno de los hombres más temibles y peligrosos de la historia conocida. Él merecía una recompensa por ello. Algunos podían pensar que era una exageración. Una acción sin sentido. Él lo pensó como una acción justa a favor de aquellos que habían pagado al mundo con sangre y muerte a favor de su nación. Si alguien tenía un problema con Minato, no era nada más que una rencilla típica de personas celosas. Por ejemplo, los Uchiha y Hyuga.
No podían soportar el hecho de que Minato básicamente había demostrado ser un ninja mejor de lo que jamás serían ellos. Por eso lo odiaban. Minato supuestamente no venía de ningún clan y los había superado. Tiene que haber sido un duro golpe al ego de esos cabrones seguramente. Así que sí. Minato fue en su opinión un joven con increíble talento, y además de eso fue un increíble y poderoso ninja que se mereció una jodida recompensa. Y como él había además dado su vida por la aldea, se merecía otra recompensa. Esta recompensa consistía en que su hijo creciera para ser un espléndido ninja. Había fallado porque había creído y pensado que el pueblo no puede estar lleno de estúpidos e idiotas completos. Error suyo. No volvería a cometer ese mismo error. Y fue con eso que la puerta de su oficina se abrió y por ella entró Danzo. La verdad es que no podía negarse a sí mismo lo mucho que había disfrutado de arrancarle el ojo a Danzo. Estaba más que tentado para que cuando llegasen sus últimos momentos supiera que Ren Uchiha tenía un Mangekyo. Sería de lo más divertido en su mente ver al viejo imbécil que odiaba a los clanes más fuertes que el suyo saber que había posibilidades de que le hubiera entregado una oportunidad tan brillante a Konoha. Danzo miró a su rival y contuvo un gruñido de rabia. El día después del genocidio, Uchiha se presentó con 5 de sus élites. Además de terminar de matar a todos sus ninjas de élite, se acercó a él y antes de que tuviera tiempo, le había arrebatado el ojo de Shisui. Parecía que Itachi no había tenido la mera intención de dejarle una sola cosa. Y como si eso no fuera suficiente, Hiruzen le había advertido de lo más amable posible que si por alguna razón iba tras cualquier Uchiha lo terminaría por completo. No hay que equivocarse, tenía ojos, pero ningún Mangekyo y especialmente el de Shisui. No sabía lo que haría con esos ojos, pero era claro que ahora estaban por completo lejos de su alcance. Maldijo a su viejo camarada pensando que tenía derecho a dicho ojo ya que le daría la oportunidad de oro de ser el Kage de Konoha, pero Hiruzen no había dejado nada al azar. Afortunadamente Hiruzen no tenía ni idea de su escondite de formación. Allí tenía a 20 jóvenes prometedores. Tendría que entrenarlos aún más duro y tal vez en 5 años tendría una vez más un grupo de élite. Pero estas acciones le habían costado seriamente y maldijo a Hiruzen por ello, por la pérdida que significaba para él en términos militares. Y lo que es peor es que él sabía lo que muy posiblemente significaba que no se recuperaría en años. Con sus fuerzas inutilizadas, Hiruzen podría atacar y golpear a nobles y mercaderes con total impunidad. Sabía de su unidad de élite personal. Él reclutaba a los jóvenes más prometedores de Konoha en esta unidad para darles una educación más en profundidad. Un ejemplo había sido Kusina Uzumaki. Una verdadera monstruo en las artes ninja. Entrenada personalmente en esta unidad. No sabía quién pertenecía a la unidad, pero realizaban la mayor parte de las misiones de rango S de Konoha debido a que tenían una vida centrada en el entrenamiento. Y todos ellos tenían en común una lealtad a Hiruzen que nadie podía igualar. No sabía cuántos de esos jóvenes promesas tenía bajo su mando directo. Solo sabía que la mayoría de los capitanes Anbu eran de ese trabajo y nunca lo habían obedecido durante su tiempo como comandante. Le habían dejado siempre en claro que si bien él podía ser el comandante, él solo estaba en esa posición porque el Sandaime no podía acapararla y precisaban de un trabajador eficiente. No importaba cuánto lo pensase. La única solución que veía a salir bien parado de todo esto era tener control sobre el clan Uzumaki. Los Uzumaki tenían el mayor poderío militar y económico en este momento. Cada clan tiene pequeñas tierras, pero los Uzumaki tenían su propio país. Lo cual era malo. Los Uzumaki habían dejado en claro que no dejarían que nada que les pertenecía llegase a manos de las personas de Inokuni. La única forma de lograr esto era controlar al niño. El daimyo estaba aquí después de todo. El hombre, al igual que él mismo, quería el control de Uzunokuni. No solo por su flota y por sus rutas marítimas, sino también por el hecho de que tenían grandes minas de las que se sacaba una gran cantidad del metal del chakra del mundo. No podía dejar ese metal a manos de los Uzumaki ya que sacaban una buena cantidad de dinero al vendérselo a Inokuni. Por tanto, el daimyo quería el control de la isla, y es por eso que estaba aquí. Ya sea que quiera o no, Hiruzen iba a ceder. Porque, aunque Hiruzen era el Hokage, el daimyo era el soberano absoluto. Él podría conseguir dominarlo por completo y si quería podía hacer que el niño tuviera que estar bajo su tutela. Solo venía a hacerle una cortesía a Hiruzen. Iba a avisarle de lo que pasaría ya sea que le gustase o no. Y si a él no le gustaba, poco importaba en su mente porque el niño estaría bajo su tutela a partir del día de hoy. ¿Han visto al niño en la academia?
Una vez termine la academia será traído a las salas del consejo donde se va a decidir su futuro de manera completa. El daimyo no está contento con cómo son las cosas y ha decidido ponerle un punto y final completo. Danzo había pensado que vería una cara disgustada en Hiruzen, sin embargo él solo recibió una mirada divertida. Danzo, si crees que la palabra del daimyo tiene alguna autoridad en todo esto, me temo que te vas a llevar una soberana decepción. El daimyo no puede opinar en nada de esto. Hay un tratado y si lo rompe estará muerto. No solo estaría muerto porque él lo mataría, sino porque Usu lo mataría antes de pasar a matar a toda la familia, y solo Dios sabe qué hacer con la nación de Inokuni. Y creo que tú estás olvidando que si el daimyo te dice que tienes que hacer algo debes cumplir por obligación. El daimyo es el soberano absoluto de Inokuni, por lo que no tienes más remedio que aceptar sus decisiones como buenas, así que no tendrás más opción que aceptar lo que él te diga. Danzo habría sonreído de no ser por el inmenso control emocional que tenía de sí mismo. Sin embargo, una vez más la mirada divertida de su viejo amigo no le gustó. El daimyo podría sugerirme hacer eso, es cierto. Pero solo puede sugerir. Si tengo que elegir entre quien merece respeto y quien no, creo que queda más que claro que el que se lo merece es el clan Uzumaki. Después de todo, Kushina pagó una cuenta de sangre muy alta por mantener a Konoha perfectamente a salvo y también a Inokuni. Si bien mucha gente podría pensar que el daimyo puede ordenar, creo que el daimyo no es lo bastante estúpido como para pensar que simple y únicamente puede dar órdenes sin consecuencias. Si bien el daimyo es un hombre acomodado, es cierto que el hombre no era completamente estúpido. Muchos llamarían a verte fuera de tu posición debido a eso, Hiruzen. Debes de elegir entre ponerte del lado del daimyo y por tanto Inokuni y Konoha, o ponerte del lado de Uzunokuni y del lado de Uzumaki. Si eliges la última decisión, el puesto de Hokage se perderá por completo. Danzo miró con una sonrisa como pensando que había ganado hasta que escuchó la risa de Hiruzen, que estaba claramente más divertido que antes. Supongo que estarías en lo cierto. Mi posición de Hokage posiblemente se perdería. Salvo que haya una persona que me respalde. Si bien es cierto que los clanes pueden dar un voto de no confianza en mí por el mero hecho de que quieren a Naruto bajo control, creo que estás olvidando varios factores importantes a ser tenidos en cuenta, mi querido viejo amigo. Hiruzen tenía que admitir que meterse con Danzo era algo así como una completa diversión. Danzo pensó lo que quería decir hasta que cayó en un determinado punto. Si Usu apoyaba a Hiruzen, no importaba lo que quisiera el daimyo o los clanes, ellos estarían mal porque dependían en exceso de Usu. Usu no toleraría de manera alguna que el heredero del clan Uzumaki se vea mal afectado por decisiones del consejo de ninguna. Y él sabía que desde el momento en que se notificó de la nueva generación entrando en la academia, Usu ya estaban aquí preparándose. Maldijo al darse cuenta de que Usu estaba en realidad jugando con todos ellos. Usu había esperado pacientemente. En los últimos 3 años posiblemente habrán creado suficiente información de cada noble y cada comerciante para hacer sus vidas un infierno. Usu era buena en su trabajo y harían todo en su mano para garantizar que su gente esté a salvo, lo que significaba en pocas palabras que en el momento que el daimyo diera simplemente la palabra de consejo de que el niño debía ser llevado, se convertiría en un completo infierno para todos ellos. Todos los sellos empleados por Konoha eran de diseño Uzumaki. Es decir, desde las cosas simples a las complejas. Si el niño era atacado y por alguna razón él sabía cómo hacerlo, podía declarar inútiles todos los sellos en todas las formas posibles. Era una situación insostenible. Un problema de muy alto nivel que debía ser tratado, pero que por desgracia no ofrecía ninguna salida. Por el simple hecho de que ellos no tenían forma de impedirlo. O ya veo que te has dado cuenta, Danzo. Atacar a Naruto sería la última cosa que Konoha haría. ¿Te imaginas cada sello diseñado por el clan Uzumaki inutilizado por esas mismas acciones? Significaría fácilmente que el clan Uzumaki prácticamente daría un golpe mortal a Konoha. Hiruzen admitiría en ese mismo momento que encontraba de lo más divertido como el hombre que tenía delante trataba de ocultar su miedo. Por un lado, estaba el hecho de que la barrera de Konoha caería. La barrera era de suma importancia ya que les permitía saber de múltiples formas las entradas y salidas en Konoha. Era una máxima prioridad por encima de todas las demás cosas y su pérdida era inaceptable. Ya podía ver la ira de Danzo al enterarse de que eso podía pasar perfectamente. Y aunque Danzo era bueno en sellos, de ninguna manera tenía talento en las barreras de Konoha. Imagínate lo que sería que la rama cadete del clan Hyuga se vea libre de todas sus barreras. Sería de lo más divertido, ¿no estás de acuerdo? Porque lo primero que harían seguramente matar a toda la rama principal.
Una pérdida porque eso me obligaría a matarlos. Sería la pérdida de todo un clan. ¿De verdad quieres presionar para controlar a Naruto? Y Hiruzen sabía que había ganado solo de ver la mirada de su viejo amigo. Danzo miró con ira antes de salir. Tal vez si ponía las manos en el niño antes de que tuviera tiempo de hacer nada podría impedir que el niño pudiera hacer nada. Saldría de allí y se movería para evitarlo por completo. Se aseguraría por completo de saber que Konoha estaba en buenas manos. Sus manos capaces se asegurarían de que Konoha estaba perfectamente a salvo. Hiruzen tuvo que contener la risa. Danzo era un buen adversario, pero al mismo tiempo predecible. Era fácil de ver a dónde se movía y a dónde iba una vez él tenía el completo control del mismo. Ahora que sabía sus acciones y sus intereses, tenían más que claro que no lo dejaría acercarse a lo que él quería. Con eso dicho volvió al trabajo. Aunque puede haber ordenado que junto con Kakashi hubiera 5 Anbu observando a Naruto. Academia Ninja. Naruto estaba tranquilamente leyendo un libro. El libro era sobresellado obviamente. Si bien le gustaría leer de la manipulación elemental, había llegado a la conclusión de que la gente de verdad no entendía los elementos. Lo molestaba mucho. Es decir, durante más de 1000 años el entrenamiento elemental había estado estancado por el mero hecho de que la gente no pensaba precisamente. Un ejemplo era el Dotón. Era el elemento del moldeo. Un elemento usado mayormente para moldear el campo de batalla de gusto de las personas. Eso es cierto. Pero la gente había olvidado que el Dotón era posiblemente un elemento peligroso por la diversidad de su uso. Si una persona aprendía a canalizar el chakra Dotón en forma de onda sísmica y usarlo sin la necesidad de sellos de mano, estarías creando a perfecto usuario de Taijutsu. Solo imagina un golpe de Akimichi o Tsunade. El Suiton es posiblemente otro elemento infravalorado solo por el hecho de que la gente no entendía ni sabía cómo producir agua. ¿Es la gente estúpida en serio? Él había aprendido de Tobirama varias lecciones. Tobirama le había explicado que debido a su alta afinidad por el agua nunca lo había pensado, pero cuando llegó a la conclusión de cómo se producía el agua había querido golpearse contra un muro de granito puro por la increíble falta de uso del cerebro de la gente. Por supuesto el agua también se podía usar en combate cuerpo a cuerpo, lo que había sorprendido a Tobirama tras su explicación. Es decir, si lo pensabas detenidamente, el cuerpo estaba formado en su mayor parte de agua. ¿Por qué no transmitir la fuerza de un impacto a través del agua? Esto había hecho que Tobirama, que se clasificaba a sí mismo como el mayor maestro de agua, sintiera una vergüenza. El Raitón era uno de los pocos elementos en su opinión que se usaba de manera completa. Es decir, el Raitón en el cuerpo se sabía que aceleraba la capacidad de respuesta, así como aumentaba la capacidad de combate significativamente. En jutsus era increíblemente destructivo. En armas era el objeto perforante más poderoso que existe, dándole una increíble capacidad ofensiva para atravesar defensas. Un elemento de verdad bien usado al menos. Katon era un elemento agresivo y difícil de controlar. Él podía entender que la gente tuviera problemas para usarlo. Sin embargo, el Katon tenía una ventaja de ofensiva que podía ser usado en todos los rangos. Y como si eso no fuera suficiente, si se usara en las armas se podría aplicar de diferentes formas. Una, por ejemplo, sería como un arma que añade poder ofensivo de combate, otra sería la de crear poderosos ataques ardientes y finalmente actuar como un veneno. Y finalmente el futón. El elemento más poderoso en su opinión. Si bien no se podía usar en técnicas ofensivas de largo alcance, era el elemento definitivo en corta distancia y media. Tenía múltiples capacidades desde rasgar, acortar y repeler. Un elemento tanto ofensivo como defensivo. Pero él no entendía cómo la gente no podía usarlo como un medio para controlar un área en la zona y poder ver todo lo que sucede en esa área. Era horrible lo poco que sabía la gente acerca de los elementos básicos de combate, pero no era su culpa. Si la gente quería ser ignorante, bien por él. Él no sería de la misma manera. Sería el mayor maestro de su elemento de combate, y si alguien tenía alguna duda, bien podrían irse al infierno en lo que a él se refería. Kurama miró analíticamente al joven Uzumaki. Su opinión del niño era magnífica y solo tenía que ver cómo evolucionaba. Estaba interesado en saber hasta dónde llegaría. Y le divertía por ser capaz de darse cuenta de lo poco utilizados que eran los elementos en cuestión. Casi quería verlo hacer pedazos las ilusiones de la gente. Diablos, él estaba más que seguro de que lograría hacer ver a la gente no solo como estúpida sino ignorante. El niño tenía cerebro, lo que se podía decir era más que cualquier otro ninja que él conocía. Decía mucho si un niño era más inteligente que la mayoría de los ninjas que había visto cuando estaba dentro de Kushina.
Demostraba lo increíblemente mal que estaba todo si la gente era incapaz de pensar. La habilidad más importante de todas era la capacidad de saber pensar. En la mente de Kurama había quedado claro que la mejor forma de evolucionar era con un adversario. Un rival. Un enemigo. Sin embargo, la gente ya no lo tenía. Los únicos enemigos que tenían eran otros humanos, y eso es lo único que los convertía en una amenaza y punto. Desde su punto de vista, Naruto tenía más potencial en todo su cuerpo que la mayoría de ellos. Era un pensador, pero con el claro interés de crecer como persona. Eso y combinado con sus monstruosas reservas de chakra, le daba una considerable ventaja sobre todos sus oponentes. Si a eso le añades que tenía unas características únicas, que lo ponían por encima de los demás, podía decir sin ninguna duda de que Naruto siempre estaría mejor. Sí. Él pondría a prueba a Naruto muy pronto. Su Jinchuriki debía ser el más poderoso. Y además de eso mostraba más respeto por él que cualquier otro, incluida Mito. Aunque Mito había sido una mujer adecuada desde que la conocía, ella nunca fue agradable con él, considerándolo un poco por el lado destructivo. Naruto, sin embargo, consideraba que era una fuerza de la naturaleza, y toda fuerza de la naturaleza tenía una cosa en común: eran una amenaza para la humanidad. Naruto no era de la misma opinión. Para Naruto él era una fuerza poderosa a ser tenida en cuenta, eso es muy cierto. Una poderosa presencia capaz de arrasarlo todo. Pero él no lo consideraba como algo malo. Él consideraba que su presencia era necesaria en el mundo. Lo veía como una presencia que servía con un objetivo único, y ese era el control de la humanidad. No. Kurama solo respetaba a Naruto porque entendía el papel de los Biju. Tenía que ser vergonzoso para los demás que un niño entendiera esto, mientras que la mayoría de los adultos no parecían entenderlo. Y él estaba de acuerdo con el tal Tobirama de que si de verdad el Shodaime hubiera querido de verdad la paz, debería de haber mantenido a los Biju. Él no soportaba a los idealistas. Los idealistas eran en su mayoría idiotas incompetentes que no veían el mundo por lo que era. El mundo era gris. La humanidad y todo era capaz de cosas buenas y malas. Pero no solo una franja de ambos lados, sino todos ellos. La prueba estaba por supuesto en el mero hecho de que los humanos de Konoha trataron al niño como menos que nada. ¿Sabes, Naruto? Tengo que admitir que desde que hiciste este lugar más habitable ha sido mucho mejor. Tu capacidad de mejorar tu mente podría ayudar en un futuro aún más. Y gracias a darme cosas divertidas de hacer, debo de darte mucho las gracias. El niño Uzumaki era único y excepcional sin ninguna duda. Su manipulación del paisaje mental le había dado un lugar maravilloso. Creí que sería mejor para una buena relación en nuestro interés, de darte al menos algunas cosas bastante agradables. Es decir, te mereces más de lo que muchos de los idiotas tienen. Y la mayoría de la gente debería de aprender que si tú eres un monstruo es por las acciones más de los humanos. Naruto prefería tener una buena relación con el Biju antes que llevarse mal con él. Después de todo, no era culpa del Biju. Así. Una vida cómoda. Y gracias a tu comprensión de los sellos, gracias a tu bastardo de un padre, me has podido dar acceso a los sentidos, permitiéndome de esta manera interpretar como si fuera libre. Es mucho mejor que la mierda de jaulas en la que normalmente se encuentran los Biju. Y él le daba las gracias al chico inmensamente por este gran favor. Lamento no poder darte una mejor situación, Kyuubi. Me gustaría de verdad. Me gustaría que tú y los Biju fuerais libres, porque de lo que yo mismo sé, las decisiones de Hashirama fueron las de un idiota que no tiene la más mínima idea de cómo se hacen las cosas. Su opinión del hombre no era la mejor. No era un buen líder y tomó decisiones estúpidas. Había veces que se preguntaba cómo el bueno de Tobirama había podido tratar con el hombre. No tengo interés por el momento en ser libre. Como debes de haberte dado cuenta ahora mismo, hay alguien ahí fuera con el poder controlar a los Biju. Eso es una muy mala noticia. Un jodido problema que debe ser eliminado lo antes posible. Y sé que si salgo de aquí seré su blanco. Kurama no era estúpido y sabía bien lo que había detrás de él, por lo que lo más sensato era andarse con mucho cuidado. Kurama sabía ver una amenaza cuando la tenía delante. En ese mismo momento tenían una seria amenaza delante en la forma de Setsu. Tenía que ser eliminado lo antes posible, porque si había algo que él tenía claro, es que Setsu no solo era una amenaza para él y sus hermanos, sino para la familia. Naruto era más familia para él que los propios hijos del sabio, aunque no se lo diría. No hasta que haya superado sus pruebas. Y de ahí las pruebas. Cada prueba estaba diseñada para enfrentar a Naruto contra un nivel de su poder. Naruto tenía que ser capaz de luchar contra su poder, por supuesto. Era una cosa muy importante.
Si él demostraba el nivel y la capacidad justa, estaba más que de acuerdo en que él usara su poder. Sin embargo, había algo más en el niño. Él no era como si quisiera tener controlado su poder. La presencia de Obito Uchiha y su mezcla de los genes del Shodaime con el Sharingan lo hacen una seria amenaza. Una amenaza que debe ser tratada. Si bien en términos de poder podría ser más fuerte que él, tengo una debilidad. Es muy pequeño. Es tan pequeño que me sería completamente imposible hacerle daño, es por eso que en su día el muy bastardo me pudo controlar. Y eso es lo malo de los humanos. Y por eso estás en sintonía conmigo. Tienes planes en mente que implican que para vencer a ese estúpido es que tú y yo luchemos juntos. La verdad es que no estoy en contra de ello para nada en el mundo. Obito es un traidor. No hay nada que desprecie más en toda mi alma que a los traidores. Sin contar con el hecho de que el hombre era un traidor a Konoha, era un traidor a su maestro, en efecto. Sin embargo, ambos sabemos que hay una amenaza peor aún que Obito. Si Madara es de alguna manera revivido, como lo fue tu padre, habría muchas posibilidades de que las cosas terminasen mal para todos nosotros, ya que Madara es demasiado de una potencia y más, aun si es cierto que de alguna manera colocó en su ser no solo el poder de Uchiha sino el Senju. Kurama despreciaba a los Uchiha debido a que Indra fue un mal perdedor. Supongo que tienes algún tipo de conocimiento adecuado de por qué la combinación de poder de Madara y de Hashirama sería una muy mala cosa, ¿no es cierto? Rara vez te veo tomar decisiones equivocadas, Kyuubi, y dudo que sea por simple ira contra los dos, por lo que por favor explícame qué es lo que te lleva a despreciar a ambos tanto, o a no querer la unión de sus líneas de sangre. Naruto sabía que el Kyuubi tenía que tener una razón. El viejo cometió un error descomunal. El viejo nunca disfrutó de lo que era la ira de sus hijos y quería que se reconciliaran, así que una vez muertos, configuró una especie de medio de reencarnación. Por este medio, una vez cada 100 años sus hijos reencarnarían en cuerpos humanos mortales, solo sería su chakra. Kurama sintió como el niño se tensaba, claramente entendiendo su dilema, porque él mismo podía decir que era un tema de lo más desagradable. En pocas palabras, hizo que en generación y generación sus hijos estuvieran al menos parcialmente vivos. Todo para que encuentren en donde se han equivocado y desde ahí corrijan sus errores. Perdóname por decir estas palabras, pero tu viejo no era la persona más estable. La mera idea de que cada 100 años un nuevo niño naciera con el chakra de Asura o de Indra fue suficientemente malo. Entonces Naruto abrió los ojos por completo. Cada 100 años. El último había sido Hashirama. Y él estaba relacionado con Hashirama, seguramente debido a ser su tío por parte de ser hermano de Tobirama. Entonces él lo comprendió. Era la próxima generación y maldijo en su mente como un marinero. No quería tener nada que ver con esta estúpida disputa. Sí. Está en pequeños rastros el chakra de Asura en ti, lo que garantiza una gran cantidad de poder. Al menos solo es su chakra. No creo que hubiera estado bien con ver en todo momento la estupidez de ese imbécil completo de un niño en ti. Asura nunca entendió que además de amor se necesitaba mano dura para que hubiera paz, y nos vio a nosotros los Biju como herramientas. No había soportado por nada al niño. No hay que equivocarse. Sin aliados tus posibilidades de llegar lejos son bajas en el mejor de los casos. Pero una cosa es que necesitabas aliados y otra muy diferente es usarlos como muletas. Aunque al final Asura creció lo bastante y fuerte como para mantenerse él mismo en pie, él al final era demasiado débil como para de verdad poder hacer una verdadera diferencia. Espero que tu viejo no espere que decida resolver todo con el poder del amor y la amistad. Me caes bien, Kyuubi, y todo eso. Y estoy seguro de que las lecciones que te dio ese viejo eran increíbles, pero si alguien espera que resuelva las cosas por medio de palabras bonitas y abrazos, así como un arcoíris, está jodido de la mente. Naruto no quería faltarle al respeto al llamado señor de los ninjas primero, pero si alguien esperaba que actuase como un tipo simpático y todo eso, estaba de lo más equivocado. Nunca he esperado eso. Respeto al viejo. Fue un gran hombre de verdad. Un hombre que trató de hacer mucho bien. Pero desde mi punto de vista se equivocó a lo grande en muchas cosas. No ponerle freno a su hijo mayor fue una de ellas. Y hacerlo de los transmigrantes fue otra. Él no tenía ningún problema de verdad con lo que el niño hiciera. Si él quería de verdad enviar a la mierda a su viejo, bien podía hacerlo. Naruto estaba a punto de decir algo más cuando se fijó en algo. 7 niños de la academia se acercaban. Miradas burlonas. Sonrisas en sus caras. Sí. Estaba claro. Estos imbéciles pensaban que podrían ponerlo en su llamado lugar. Itachi y su banda eran lo que se puede considerar como niños realmente estúpidos.
Algunos pensarían que era por el mero hecho de sus miradas tontas y sus creencias estúpidas. No. Era porque cada palabra de sus padres era acerca de superioridad sobre los demás. Pensaban que el dinero lo valía todo. Pensaban que el dinero era una excusa para hacer con la gente lo que les diera la gana. Por eso eran estúpidos. Hibachi había oído de su padre que había un niño monstruo que entraría en la escuela. Le había dado una descripción detallada y todo. Su padre le había dicho que este niño era más bajo que la mierda de sus zapatos. Y le había dicho que podía hacer con él lo que quisiera. Por supuesto le había dicho que siempre es mejor atender los problemas sin uno mancharse las manos de verdad. Por supuesto sabían que si normalmente la gente se habría cabreado con ellos por atacar entre todos ellos al niño, sus padres les habían dicho que nadie defendería al monstruo. Incluso que le harían un favor a todo el pueblo al hacerle ver que no era muy querido. Los niños miraron interesados qué estaba por pasar. Algunos como Sasuke pensaba que sería entretenido. Otros, que eran una minoría como Shikamaru, supo en ese mismo momento que estos niños estaban jodidos. Como lo supo? Su actitud. El niño estaba tranquilo. Su padre le había dejado en claro siempre que, cuando una persona era demasiado tranquila y demasiado preparada, siempre había muchas posibilidades de que el otro bando perdiera. Hinata miró divertida. Sabía lo que se acercaba. Ella sabía muy bien lo que les iba a pasar a los agresores. Y su única opinión de todo esto es que ellos se lo habían buscado. Era culpa únicamente de ellos por haber atacado a la persona equivocada. Punto y final. Oh, mirad chicos, es la basura del pueblo. Mi padre me ha contado de ti. Me dice que eres un huérfano bueno para nada cuyos padres lo abandonaron en realidad porque era una cosa tan inútil que incluso se vio nada más nacer. Hibachi se burló esperando un gesto airado del niño. Sus compañeros se rieron con él. Pero entonces sucedió algo muy malo, y es que salió volando por los aires hasta que chocó contra una pared en la que quedó golpeado por la brutalidad del puñetazo. Normalmente pienso que golpear a niños idiotas sin el más mínimo instinto de conservación está por debajo de mí. Pero creo que a menos que haga de vosotros un ejemplo de dolor y sufrimiento en caso de molestarme, voy a ser asaltado al menos unas 5 o 6 veces por día, por lo que hacerme un favor y gritar de dolor. Naruto miró intensamente a los niños que tenía delante, que se lanzaron hacia adelante claramente creyendo que la superioridad de los números les daba una sólida ventaja. Lo que siguió a continuación fueron solo 6 golpes. Nada más. Cada golpe en un niño. Con el objetivo de hacerles el máximo daño posible. Golpes de palma que dejaron sentir su chakra un poco al estilo Huken, introduciéndose en los sistemas de los niños y despertándolos a la fuerza. Los niños estaban gritando de dolor por ello, ya que, obviamente, tener sus redes de chakra no adecuadamente activadas y de manera tan violenta dio como resultado un profundo dolor. Para empezar, su chakra era más fuerte y poderoso. Posiblemente estaba haciéndole un daño interno masivo. Tendrían que ir inmediatamente al hospital para asegurarse de que los daños no fueran demasiado intensos. Desde el punto de vista de Naruto, al menos deberían de darle las gracias, ya que les había hecho un favor al activar sus redes de chakra. Un Chunin llegó rápido y gritó órdenes de llevar a los niños a la enfermería. Se giró para mirarlo con lo que cualquier persona pensaría era la mirada de un maníaco que estaba encantado. Se acercó a él con un kunai en mano antes de que él cayera al suelo con su mano cortada. Y allí estaba un ninja de cabello plateado con un tanto en su mano que desprendía un chakra blanco. Naruto podía sentir por completo la agresividad que salía de dicho ninja. Estaba claramente cabreado en ese momento y estaba fuera por sangre. Era más que obvio que el hombre en cuestión quería matar al Chunin. El Chunin en cuestión había estado observándolo todo. En realidad, tenía 2 ideas. La primera era que si Naruto era golpeado, él solo lo golpearía un poco más. Si se defendía, lo atacaría alegando en defensa de los niños. Kakashi había estado observando todo detalladamente queriendo tener una idea. Cuando vio al Chunin moverse solo, actuó como se esperaba que él lo hiciera. Kakashi había hecho una promesa y la cumpliría. Se acercó al Chunin que estaba gritando de dolor antes de cauterizar la mano cercenada. Aunque ya estaba bastante cauterizada ya que había usado chakra relámpago, él solo había decidido hacerle un poco más de daño. Disfruto bastante de los gritos de dolor del ninja en cuestión. Un verdadero débil desde su punto de vista. Ibas a atacar al heredero último de un clan. Eso solo es suficiente para mí. Acusarte de intento de asesinato de un miembro de clan e intento de eliminación de uno de los clanes fundadores de Konoha. Disfruta de tu tiempo con Ibiki y Anko. Estoy más que seguro de que disfrutarán de hacerte saber lo mucho que la has cagado.
Kakashi sonrió cuando vio la mirada de completo miedo del niño y cuando trató de decir algo dos Anbu aparecieron y se lo llevaron. Los niños habían mirado y habían analizado la situación. La verdad es que se habían sorprendido por la velocidad a la que se movía el otro chico. Fue sorprendente en las mentes de todos ellos. Una cosa que jamás habían esperado de ver en la vida y todos estaban de acuerdo en que no querían meterse con él. Aunque lo sabía que querían investigar más acerca de sus habilidades, aunque por diferentes motivos, Shikamaru sintió que todo esto era como un gran puzzle. Su padre le había avisado de Naruto, había citado que era un joven con potencial, pero que seguramente no tendría tanta habilidad como él mismo, debido a carecer de familia que lo educara en las artes ninja. Parecía que su padre se había equivocado por completo. Sasuke ya estaba mirando mal al niño. Había algo. Este niño le recordaba a Itachi. Tan calculador. Tan tranquilo. Y parecía ser hábil. Él sabía que él tenía que tener un acceso más que decente a su chakra para hacer esto. Lo más seguro es que estaba por debajo de ella que era un Uchiha, pero si un niño sin ayuda estaba donde estaba sería lo más sensato tenerlo vigilado. Tal vez revele secretos y habilidades únicas que podrían serle de ayuda en un futuro. Hinata sonrió sabiendo lo fácil que había tenido que ser para Naruto. Lo conocía desde hace unos meses y ya le había quedado claro que Naruto era más capaz que la mayoría de los ninjas de su clan a esa edad. Diablos, incluso Neji no habría podido plantear una amenaza frente a Naruto que se había centrado en control de chakra y Fuijutsu hasta hace un tiempo por orden de sus maestros, Naruto Uzumaki. Tengo órdenes del Sandaime de escoltarlo hasta la sala del consejo. Parece que la gente de las más altas alturas quiere tener una charla de lo más entretenida contigo. Ya se podía ver lo molesto que estaba de tener que soportar al maldito consejo, pero bueno, Kakashi actuaría así solo para asegurarse de que no la cagaran más a lo grande. Sabe Inu-san que si de verdad quiere usar ese sello, podría saber de algunas personas que podrían ajustarlo adecuadamente a su cuerpo. Un pequeño toque aquí y allá y el ojo en cuestión dejará de comerse tu chakra así sin más. Naruto tenía una deuda con el hombre que tenía delante y no tenía intención de dejarla sin pagar. Llámalo un joven interesado en asegurarse de que él sabe lo que hacen por él. Ya veo. Supongo que no tengo nada que perder por recibir una pequeña ayuda en esto. Pero en nuestro mejor interés será mejor que vayamos a la sala del consejo lo antes posible. Creen que tiene derecho a mandar cuando en realidad solo son simples títeres. Él miró analíticamente al joven en cuestión. No sabía si podía ser ayudado, pero si lo que el joven Uzumaki decía era cierto, bien podía valer la pena ya que dominar el ojo le daría una herramienta más confiable. No tengo ningún problema en ir con usted. Solo espero que no estén esperando que me arrodille ante ellos. Ya ves, eso de pisotear los culos de la gente me ha dado un ligero calambre que impide que me arrodille. Espero que no lo tomen a mal. También tengo una especie de acto reflejo que me hace levantar el dedo y llamar a la gente idiota cuando me molestan demasiado. Naruto sonrió al shinobi veterano con una marca de sonrisa patentada al estilo Uzumaki que hizo que Kakashi temblara de miedo. Mamá, no hace falta ser tan agresivo, Naruto. Estoy más que seguro de que ellos entenderán tus acciones. Y ya sabes que si alguien te molesta para algo existen las ventanas. Solo abre la ventana previamente antes de lanzar a la cosa molesta por ella. Asegúrate de que no haya nadie abajo. No vaya a amortiguar la caída. Aunque Naruto actuaba serio en esa sonrisa, pudo ver prácticamente la sonrisa de la antigua amante de su maestro. No prometía nada bueno, pero no creo que eso esté bien. Me han enseñado que no hay que echar basura a la calle. Quiero decir que está mal estropear la calle por la que la gente camina, y como si eso no fuera bastante malo, no creo que la gente vea bien eso del olor a putrefacción de las personas que accidentalmente se rompen el cuello cuando caen por una ventana. No estoy del todo seguro que esté bien hacerle eso a la gente, ¿no piensa lo mismo? Aunque si Naruto era sincero, lanzarlos por la ventana era demasiado amable. Bueno, pienso que es mejor lanzarlos por la ventana que tener que olerlos en una habitación cerrada. ¿Sabes lo mucho que duele a una nariz especialmente sensible cuando el olor a excesivas cosas como la colonia o perfumes están en una habitación? Y si no me crees, piensa en ricachones con sentido de la superioridad que deciden que tiene que hacer una impresión adecuada. Kakashi no lo admitiría, pero no tenía interés en estar en una habitación llena de civiles que se cagaban de miedo ante el más mínimo esfuerzo. Bueno, cuando lo pones de esa forma lo haces parecer como si la gente oliera especialmente mal, pero creo que el olor a la carne muerta es mucho peor. No creo que importe.
Solo hay que deshacerse de la gente antes de que se den cuenta siquiera. Creo que siempre podemos colocar clones transformados en ellos mismos y hacer como si estuvieran en la reunión. Los planes para deshacerse de las presencias desagradables del consejo de Konoha estaban en la mente de Naruto cuando escuchó la risa del bueno de ataque. Bueno, creo que mientras tus acciones humanitarias no le hagan daño alguno al pueblo, creo que puedo decir que no habrá ningún problema. Será mejor que vayamos andando al lugar para ver a todos los grandes peces de Konoha. Con esas palabras dichas, el buen hombre guió a Naruto fuera y lo llevó por un camino a la torre del Hokage donde se encontraba la sala del consejo. No tenían prisa por llegar. Torre Hokage, sala del consejo de Konoha. La idea del consejo fue una idea diseñada por el Nidaime con varios objetivos. El primero era reducir considerablemente la carga de papeleo que tenía que hacer el Hokage. El Hokage era el ninja más poderoso, pero si no entrenaba había muchas posibilidades de que eso dejara de ser así. Por lo que para poder hacer posible que él tuviera tiempo se hicieron bastantes cosas. El consejo se dividía en varias partes. La primera era el Consejo Asesor Civil, formado por los representantes de diferentes marcas de los civiles, construcción, servicios públicos y gremio mercantil. Estas tres personas representaban al Consejo Civil y tenían el deber de hablar en nombre de los civiles para los ninjas. Eran sin embargo personas con un creciente orgullo que se pensaban a sí mismos como superiores por las posiciones que ocupaban. El siguiente grupo eran los cabezas de clan. Como una parte importante de la estructura de Konoha, los clanes tenían derecho a un hueco en la forma de gobierno, actuando como consejeros y asesores y siendo capaces de proporcionar propuestas militares siempre y cuando no impliquen la pérdida de libertad de miembros de la aldea o ataques a otros clanes dentro de la estructura de Konoha. Dentro de la aldea hay varios clanes que son importantes como lo son Sarutobi, Inuzuka, Aburame, Nara, Yamanaka, Akimichi y Yuga. Los clanes fundadores son tres: Senju, Uchiha y Uzumaki. Los tres clanes pusieron cada uno una importante pieza para dar como resultado a que Konoha se fundara. Los Senju proporcionaron la tierra. Los Uchiha proporcionaron la biblioteca de Konoha y los Uzumaki las medidas defensivas. Por lo tanto, como recompensa por sus acciones, los tres clanes tienen asientos con poder de veto y capaces de anular leyes siempre y cuando el motivo esté justificado. Otra parte importante son las comandancias. Estos dos puestos son ocupados por dos personas: la comandancia de las unidades de operaciones especiales y la comandancia regular. Tienen como objetivo hacer posible el equilibrio de poder, ya que después de todo el Hokage precisa de ayuda en el manejo de las fuerzas militares. Las fuerzas especiales agrupan a la unidad de IT, la unidad de I+D y los Anbu. Las fuerzas regulares son el consenso de las fuerzas que no forman parte de los grupos mencionados anteriormente y representan la mayor cantidad de las tropas que implican a los diferentes grados de ninjas, así como por supuesto a las fuerzas de ninjas en reserva. Finalmente está el Hokage junto con asesores, si es que decide tenerlos, ya que no es una obligación. Esto hace de esta forma un gran núcleo de poder que está adecuadamente dividido y está por supuesto bien formado, haciendo posible de esta manera que Konoha funcione como una máquina bien engrasada. Mayormente debido a que, aunque hay combates entre el poder entre los clanes, todos tienen claro de no molestar al poder de Konoha por temor a las represalias. Si bien el Hokage es el mayor poder y actúa como dictador, hay formas de anularlo. Un ejemplo es ir y quejarse al daimyo con supuestos casos de abuso de poder. Por supuesto, nadie es tan idiota de hacer eso por el simple hecho de que es bien sabido que si se trata de anular demasiado al Hokage, este puede tomarlo como un asunto personal en contra de su personal y posiblemente reaccionar de manera agresiva. Y el daimyo estaba aquí porque la excusa que el hombre había usado para estar allí era para tener una relación mejor con Konoha. Era bien sabido de la tensión entre Konoha y el actual daimyo de fuego debido a que Asuma Sarutobi había impedido una trama de Kazuma para matar al Hokage. Algunos pensaban que el hombre era más leal al Hokage que al daimyo, y cuando dicho Hokage defendió de repercusiones a su hijo de la ira de la familia noble de Kazuma, no ayudó en lo más mínimo. Tampoco era de extrañar. El Hokage era respetado por su poder. ¿Por qué tenía entonces que ser respetado el daimyo? ¿Por sentarse tranquilamente y no hacer nada? La gente no le gustaba admitirlo en lo más mínimo, pero el Hokage se había ganado su posición con sudor y sangre, mientras que el daimyo no, por lo que obviamente la situación era bastante tensa. No ayudaba a que el hijo del daimyo, en vez de querer dedicarse a vivir como su padre, había pedido formación de diferentes maestros de las artes shinobi para demostrar que los daimyo también tenían que ser adecuadamente respetados. Por lo que había tensión.
Y supuestamente el daimyo había venido a mejorar las cosas. Era mentira. El daimyo había venido con la intención de deshacerse de Naruto. Quería Uzumaki ser asimilada en Ni no Kuni. Por supuesto esto sería posible si casaran a un miembro de la familia del daimyo con Naruto, pero entre que el daimyo prefería usar a su familia para otras cosas y el desprecio de su esposa por los llamados brutos shinobis, eso no iba a pasar. Hiruzen solo esperaba que nadie hiciera una estupidez. Las cosas estaban tensas y él no tenía interés alguno en que se jodieran solo porque alguien quería hacer demostraciones de poder o lo que sea. Si bien podía aceptar que había avaricia en el mundo, él jamás podría aceptar las intenciones de las personas que ponen en peligro sus propios planes para asegurar la protección de Konoha. Todo el consejo estaba esperando de manera impaciente. Algunos estaban más que seguros de que se librarían de Naruto, al menos eso es lo que ellos pensaban. Ellos no querían un desafío de ningún tipo para su control. Al menos pensaron eso cuando el niño entró por la puerta de la sala del consejo acompañado de Ataque. Los dos tenían esa aura de que habían sido comprensiblemente malos y que era malo para la salud de todos ellos de meterse en su camino. Mira Naruto, ¿ves a todas estas personas aquí sentadas? Ten mucho cuidado con ellos. Son algunas personas un poco especiales. Se consideran a sí mismos por encima de la autoridad en algunos casos, y ellos incluso piensan que pueden dar órdenes a la gente rompiendo las reglas. No temas hacer todo en tu mano para enseñarles el error de sus caminos. Kakashi habló con una sonrisa en sus ojos permanente que hizo a más de una persona estremecerse de miedo. Era bien sabido que Ataque no soportaba al consejo cuando eran idiotas, como por ejemplo cuando los clanes Hyuga e Inuzuka quisieran a sus niños en el Anbu. Ya veo. Bueno, no creo que vaya a ser tanto de un problema. Es decir, ¿qué es lo peor que pueden hacer? Tratar de ponerme bajo el cuidado de un anciano con la intención de que me convierta en un arma de ataque solo para Konoha, para posteriormente hacer que entregue Uzumaki a Inokuni. Antes de que pase eso, yo habré activado los sellos especiales que hay en toda Konoha para matar a todo el mundo. Naruto sabía que eso es lo que ellos querían hacer. Después de todo, todos en la sala miraron al niño y también a Kakashi por lo que estaban haciendo. Habrían dicho cualquier cosa, pero tenían que admitir que el niño los había leído bien. Parecía que el niño no sería tan fácil de intimidar como se puede hacer en ocasiones. Bienvenido una vez más a la vida pública, Naruto. Dudo mucho que la gente de la aldea trate de hacerte nada. Quiero decir, como el heredero de uno de los clanes fundadores, hay normas y reglas a cumplir y dudo mucho que la gente aquí presente haga ningún tipo de estupidez en tu contra. Diría muy malas cosas de ellos. Hiruzen tenía que contener la risa de la mirada de asco de Tsume. Sin embargo, ella se calmó por la aterradora mirada de un Hiruzen Sarutobi. Bueno, pensé que el pueblo había descansado una temporada de mí y creí que sería una buena idea de hacerles saber que todavía estoy vivo y bien. Estoy más que seguro de que todos se han estado preocupando por mí y no quería que eso continuara. ¿Te imaginas lo mal que podría haber sido? No podía dejar que la gente temiera por mí. Eso estaría muy mal, así que solo decidí volver ahora. Qué coincidencia que era también el mismo día que comienza la Academia Shinobi. Naruto miró al Sandaime divertido y se acentuó aún más cuando se fijó en que el hombre parecía encontrarlo divertido en cuanto a su juego de palabras. Dudo que este ilustre consejo lleno de gente de gran valor y gente importante esté aquí solo por poco, y así que permítame ir directamente al grano y pregunta por qué estoy exactamente aquí. Naruto miró analíticamente a cada persona en la sala, esperando que decidieran cómo hacer las cosas. Podía sentir las emociones de todos. Estás aquí porque no hemos sabido dónde has estado desde que desapareciste, y este consejo tiene interés en saber exactamente dónde has estado y si eres confiable ahora. Por lo que sabemos, puedes ser un agente de alguna potencia extranjera que podría tratar de destruir a Konoha. Omura habló. Este era el plan de Danzo. Hacer ver al niño como una posible amenaza y ponerlo bajo su control completo. Sin embargo, se sorprendió cuando el niño solo sonrió alegre a sus palabras. ¿Qué demonios podía estar en la mente del niño que estaba contento con dicha acusación? Ya veo. Así que permíteme ponerlo de esta manera. Este consejo está interesado en saber dónde he estado los últimos 3 años. La verdad es que creo que puedo decir eso, es fácil de responder. Fuera del pueblo hay un templo. Este templo es un lugar Uzumaki. Allí había un medio de última emergencia diseñado para asegurarse de que todo miembro del clan reciba una educación adecuada.
Naruto había estado en un principio en contarle una mierda a los miembros del consejo, pero Tobirama le había aclarado en su momento que una pizca de verdad con una gran mentira funciona mejor. Todo el consejo estaba interesado en eso. El templo del que hablaba era cierto. Era una ubicación tan protegida que nadie podía pasar. Solo aquellos con sangre Uzumaki podían pasar, o al menos eso es lo que había explicado el Sandaime, tras recoger los cuerpos de una gran cantidad de ninjas de clanes, así como civiles que querían saquear el lugar. El clan Uzumaki colocó una medida en caso de que el clan fuera muy golpeado para asegurarse de que el miembro del clan fuera educado. Muy interesante. Dime Naruto, ¿quién impartió el conocimiento o al menos de dónde salió el conocimiento? Hiruzen quería ver las miradas completamente molestas de sus compañeros de equipo. Sería de lo más satisfactorio. Se usó la mente de una de las más importantes personas del clan Uzumaki, Mito Uzumaki. Se usó la mente y los conocimientos de Mito, la esposa del Shodaime. De esta forma los niños serían educados, comprendiendo perfectamente los lazos que el clan Uzumaki tenía con Konoha. Al menos en un principio. Cuando la mente se enteró de mi trato, había estado muy tentada de activar una secuencia de la barrera para castigar a todos en Konoha. Naruto disfrutó de las miradas de puro terror de todos los presentes, y eso los calló a todos. Sabiendo que Naruto había sido educado los últimos 3 años por la mujer más fuerte jamás conocida, hizo que más de uno temblase de miedo. Era bien sabido que Mito Uzumaki había sido la mujer más fuerte conocida y la única persona que podía luchar de sexo femenino contra Madara o Hashirama. El mero hecho de que el niño Uzumaki estuviera aprendiendo de ella aterró a muchos de los presentes. Ciertamente era un momento muy divertido. XXXXXXXX.